Python maneja distintos tipos de datos y es importante entender los más comunes. Así que en este vídeo vamos a ver los tipos de datos en Python, ¿de acuerdo? Voy a hacer otro comentario añadiendo los 4 tipos de datos que son más comunes en Python y que vamos a ver en este vídeo, que son los enteros, los flotantes, los strings y los booleanos. Y vamos a guardar este archivo, guardar como, y en la carpeta que vosotros queráis. En mi caso lo voy a guardar en curso y scripts. Voy a poner el nombre de 2.2.py. Acordaros de terminar vuestros scripts en .py para que se identifiquen como archivos de Python y le damos a guardar. Perfecto. Empezaremos con los enteros. Los enteros son números sin decimales. Por ejemplo, número 10, número -5, número 1000. Entonces voy a definir un número entero, que va a ser igual a el 10. Perfecto. Los flotantes son números decimales. Por ejemplo, 10,5, -3,14 o 1000.0003. Entonces, flotante equivale a 10.52, por ejemplo. Los strings son cadenas de texto o caracteres. Por ejemplo, hola mundo, Python o la cadena 123. Así que cadena va a ser igual a, por ejemplo, hola. Como veis, para definir los strings o cadenas de texto, utilizamos las comillas al principio y al final para definir que lo que hay entre medio es texto. Si defino la variable de cadena 2, equivale a 123, en este caso esto, aunque sea el número 123, es una cadena de texto. ¿Por qué? Voy a hacer un poco de zoom. Porque como veis, este número se encuentra entre las comillas. Y estas comillas hacen referencia a que lo que hay entre medio es una cadena de texto y no un número. Y ya por último, los booleanos, que son variables que representan verdadero o falso. En Python se expresan como true o false. Así que booleano equivale a true. Por ejemplo, puedes usar la función de type para verificar el tipo de dato de una variable. Así que vamos a ver un ejemplo. Voy a hacer un print de type de la variable de entero. En este caso hacemos un print para imprimir el type, el tipo de datos de nuestra variable llamada entero, que como veis es el número 10. Así que si yo ejecuto este programa de aquí, este script, ¡pum! Como veis en mi terminal sale que es de clase int, clase entero. Voy a hacer exactamente lo mismo para las otras variables que hemos definido. Así que voy a hacer un copy-paste. Si veis que voy un poco rápido es porque tengo un poco de experiencia en esto, pero nada más. Y haré un print del type de flotante, de cadena 2 y del booleano. Perfecto. Vamos a ver qué nos da por pantalla esto. Como veis nos dice que la variable de entero es de clase int, es decir, entero. La segunda variable, que es flotante, es de clase float. La tercera variable, cadena, es de clase string. La cuarta variable, cadena 2, es de clase string. Y por último, la variable de booleano es de clase bool. Así que visto esto, podéis llegar a la conclusión de que cuando Python os hable del tipo de dato int, se refiere a entero. Que cuando os hable de float, se refiere a una variable de flotante. Cuando os hable de str, significa que es una variable string. Y cuando os hable de bool, significa que es una variable booleana. Es verdad que hay otros tipos de datos en Python que no son estos, pero estos son los más comunes y los que más vamos a utilizar en este curso. Que son, como digo, los enteros, los flotantes, los strings y los booleanos.